Sí. Buenos días a todos, buenas tardes, perdón. Tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Pavel Alejandro Castañeda. Él es académico de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y el día de hoy, en nuestra 10ª charla del seminario permanente en ambientes urbanos y periurbanos, nos platicará acerca de un tema que nos parece súper interesante y que es central en estos estudios en este tipo de ambientes, ¿no? El título de su charla será Colonos, líderes y políticos en asentamientos informales en Morelia, acercamientos a la administración fáctica del territorio. Bueno, pues sin más preámbulo, te dejo, Pavel, para que nos platiques acerca de este tema tan interesante. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Si no, pues me dicen. Bueno, esta investigación, en primer lugar, quiero comentar, para los que no lo sepan, esta investigación en gran parte se hizo con acompañamiento, asesoría de gente del SIGA, tanto investigadores como estudiantes y egresados, a quienes pues les agradezco mucho la oportunidad de trabajar con ellos. Entonces, pues parte digamos, de los resultados se debe a esa colaboración que se pudo establecer con gente de este Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Bueno, voy a iniciar con la parte que tiene que ver con lo que entendemos por el territorio y la administración de este territorio. Quise poner esta cita aquí del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Morelia, hecho en 2004 por el Ayuntamiento de la ciudad, que dice que la planeación urbana no es atribución ni competencia de una sola administración de gobierno, sino de la concurrencia y coordinación de todas las autoridades federales, estatales y municipales. Eh, a lo que quiero llegar con esta cuestión es al hecho de que, bueno, sabemos que un estado se compone tradicionalmente de estas tres partes que son, bueno, un territorio, un espacio físico con fronteras, una población y unas instituciones de gobierno que lo que intentan es mediar entre el espacio físico, la población y las mismas instituciones administrando el Estado. Entonces, en este caso, existen leyes como la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, perdón, ahí debería decir humanos, y en el municipio los planes de desarrollo urbano que en Morelia existen desde el año de 1983 como tal. En este caso, desde hace tiempo, como veíamos en la lámina anterior, en Morelia han existido intentos por planificar, por administrar lo que es el espacio de la ciudad en términos pues, de una planeación a futuro. Esta planeación implica pues el control de la expansión de la mancha urbana, por ejemplo, una especie de seguimiento, vigilancia de la infraestructura y el equipamiento urbano, como pueden ser, por ejemplo, escuelas, oficinas municipales, vialidades, etcétera. También un monitoreo, una vigilancia, un control del acceso a los recursos estratégicos, el agua, los alimentos, la industria, el comercio, el transporte, por ejemplo, y un monitoreo y control de riesgos, como es muy común en Morelia, las inundaciones, los deslaves, los incendios, la delincuencia y otras situaciones de irregularidad. Cuando nos referimos a irregularidad, pues digamos todo lo que está fuera de la norma. Normalmente, tanto en voz de los políticos, de los funcionarios de gobierno, como también de los académicos, se acepta que los planes de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial no funcionan. Y se habla de algunas causas, algunas de ellas las pongo aquí porque es de lo que vamos a estar tratando en la charla.
Dicen pues que los habitantes pobres de las ciudades invaden zonas de reserva territorial y entonces al pobre urbano se le criminaliza, se le convierte en el culpable de que estos planes, o en uno de los culpables de que estos planes no funcionen. Y cuando se ahonda más y se dice por qué, bueno, se dice, por ejemplo, es un argumento muy utilizado por los funcionarios de gobierno que dice que siguen a líderes. Y entonces se acusa a estos líderes de ser unos vivales que lucran con la... Se dice también que las autoridades han sido incapaces de poner orden. Alguna vez entrevistamos a un funcionario de la Procuraduría Agraria y recuerdo que él decía, pues es que imagínense que quisiéramos poner orden en el crecimiento desordenado de la ciudad, entonces ¿cuánta gente tendríamos que meter a la cárcel? Y no podemos, ¿no? Otra de las cuestiones que hay ahí en esta parte de por qué no funcionan los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, dicen pues que los dueños de los ejidos, la forma, digamos, más común de tenencia de la tierra en la segunda mitad del siglo pasado y todavía un poco hasta la fecha, dicen los dueños de ejidos no traspasan la tierra de la manera adecuada. Entonces hay irregularidad en la tenencia. Y también dicen que hay redes de intercambio entre políticos y habitantes pobres de las ciudades. Entonces, pues hacia esto vamos a ir llegando, ¿no? A tratar de entender cómo es que se tejen estas redes que permiten que los funcionarios de gobierno, los líderes de partidos, líderes de colonos y los mismos colonos formen esta amalgama que sale de la norma y permite el crecimiento desordenado de la ciudad. Bueno, en la literatura sobre el tema se asocian dos variables. Es muy común asociar estas dos variables a la aparición de los asentamientos informales, que es el clientelismo y la pobreza patrimonial. Entonces hay unos colonos pobres que no tienen lo suficiente para hacerse de una vivienda, ya sea rentada o sea comprada, pero sí demandan suelo urbano, aunque no tengan, digamos, cómo comprarla. Entonces aparecen estos sujetos que son los líderes que les ayudan a conseguir esto que ellos necesitan. Y luego aparecen en el ambiente político también los, digamos, encargados de ciertas instituciones que también van a favorecer que estas situaciones aparezcan. Bueno, por pobreza patrimonial, entonces, nada más insistir en que es esta incapacidad de adquirir una vivienda de estándares mínimos. Por clientelismo político, en la manera tradicional entendemos que hay un elemento dominante a través de cuyo poder de cooptación se influye en las decisiones de un sector que es controlado por este elemento dominante. Esta es la acepción como tradicional del clientelismo. Sin embargo, en las acepciones como más actuales sobre este concepto, se acepta que tanto el elemento dominante como el elemento dominado o cliente, en este caso, eh, establece una especie de redes de resolución de problemas. Entonces, ambos salen beneficiados. No es una relación únicamente, no es unilateral, sino que ambas partes se benefician. Es una relación de reciprocidad. Entonces, los llamados clientes ven en esta correlación una oportunidad para acceder a ciertos beneficios que pueden ir desde promesas, pero también que terminan convirtiéndose a veces en hechos, como el de mejorar sus viviendas, mejorar las calles de sus colonias, conseguir empleos, conseguir dádivas en especie, como pueden ser alimentos, despensas, materiales de construcción, que bueno, la gente en esos lugares necesita. En esta imagen lo que quise es como sintetizar un poco el asunto. Entonces decimos que en las periferias e intersticios de las zonas urbanas aparecen estos asentamientos irregulares
Y los factores condicionantes de su aparición, pues están por un lado la pobreza, que está asociada a la pobreza de cierta población de estos colonos, y al clientelismo. Los agentes que funcionan ahí son los mismos colonos, los mismos pobres urbanos, pero también muchos oportunistas. Lo que vimos en el trabajo de campo es que mucha gente que habita estas zonas realmente lo necesita y por eso está ahí, pero también hay muchas, por ejemplo, muchos terrenos solos, casas construidas de materiales perecederos, pero que están solas. Y cuando uno pregunta, pues, ¿qué pasa ahí? La gente dice, pues, es que esos tienen su casa bien en otra colonia, pero tienen aquí un terreno y lo están como apartando, ¿no? Para cuando la cosa se ponga mejor, pues entonces tener ahí sus bienes. Y por otro lado, los líderes populares, los funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos y de organizaciones no gubernamentales que establecen esta relación clientelar con los habitantes de las ciudades. Y por otro lado, el mismo territorio y en los asentamientos irregulares, al territorio está muy asociado el riesgo, en los riesgos sociales que tienen que ver con la misma pobreza, la delincuencia, la violencia, pero también los riesgos naturales que tienen que ver con, por ejemplo, las inundaciones, que tienen que ver con los deslaves cuando se establecen laderas peligrosas, que tienen que ver con incendios y otro tipo de fenómenos similares. Bueno, luego vamos a esta parte que es como un poco tratar de hacer una radiografía de los líderes. En Morelia se dice que los líderes que iniciaron digamos, las llamadas invasiones a, las, a esto que después se le conoció como asentamientos irregulares, bueno, estaban ligados a partidos, sobre todo de izquierda, aunque no solamente, y manejaban un discurso radical acerca de la toma de tierras, hablando, por ejemplo, de revolución, en la época por ejemplo, de este discurso sobre el comunismo, etcétera, y, eh, y del derecho social a la vivienda. También encontramos en ellos un discurso mesiánico en muchas ocasiones. Ya más adelante vamos a ir viendo un poco más. Estos líderes articulan sus intereses personales con los intereses de los colonos. A veces su relación de cooperación es realmente colectiva, es decir, establecen intereses colectivos y entonces se preocupan de solucionar los intereses de un grupo, pero a veces también encontramos líderes que lo que hacen es establecer una relación de cooperación, pero que en cuanto tienen la oportunidad, pues buscan el beneficio personal y se olvidan de sus otros compromisos. Articulan sus acciones con los intereses con los intereses políticos. A veces ellos mismos se convierten en miembros o son miembros de partidos políticos, a veces se convierten en funcionarios de gobierno, etc. Nosotros vemos la relación del líder y el colectivo como una relación de reciprocidad. Los líderes no son siempre creaciones espontáneas del movimiento o del colectivo, ni oportunistas que buscan solo ventajas al establecerse como cabezas de grupo. Esto lo digo porque normalmente en la visión de las autoridades, los líderes se les conoce como los culpables de las invasiones, se les dice vividores que se aprovechan de personas necesitadas, que estas personas necesitan un lugar para vivir y entonces estos líderes llegan y se aprovechan de esa necesidad. Se les acusa de ser culpables de fallas en la aplicación de los planes de desarrollo urbano. Los mismos políticos, por ejemplo, una cita de algún presidente municipal, ¿no? Estos líderes ponen de cabeza a la ciudad, decía. Eh, Estos líderes hacen falsas promesas a los colonos y les dicen que les van a regularizar, que les van a introducir servicios a sus colonias a través de sus gestiones y según el gobierno, pues siempre son falsas promesas. El líder entonces representa los intereses de los liderados y los lleva a conseguir sus metas.
a través de una especie de guía que establecen los líderes, los colonos pues van logrando conseguir ciertas metas. Eh, los líderes asumen rasgos de la base, pero también tienen rasgos de otros ambientes. Se dice que viven en dos mundos. ¿Por qué? Porque conocen tanto la vida de los colonos, que es un mundo pues muy especial, un mundo muy distinto al de la pobreza extrema, y conocen también el mundo de los políticos, conocen el mundo de, este, en el que se mueven los líderes, por ejemplo, de los partidos políticos, eh, de gente que pueden tener cierto peso, cierta influencia sobre la toma de decisiones. Eh, los líderes que son comprometidos no pueden evitar esos compromisos, y cuando un líder no es capaz de seguirlos, pues pierde su liderazgo. Entonces, un líder que cumple con sus compromisos, pues digo, se establece como un buen guía. Los líderes obtienen ventajas, obtienen prestigio, prestigio social, pero también llegan a obtener bienes, bienes que pueden ser, por ejemplo, terrenos de esas colonias, que pueden ser, no sé, otro tipo de bienes establecidos a través de las cuotas, del dinero que ellos pueden empezar a manejar, pero también obtienen relaciones ventajosas, relaciones que después les permiten escalar en la política, por ejemplo. Estos líderes muestran rasgos personales como el carisma, el entusiasmo y la valentía. Esa es una cuestión muy conocida en la literatura sobre el liderazgo. Eh, y las relaciones de reciprocidad con sus representados. Ellos siempre están en constante negociación con sus representados. Y como ya hemos estado diciendo, pueden ser parte de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y funcionarios del mismo gobierno. ¿Qué piensan los colonos de sus líderes? Esto me parece que es importante, y quise poner esta cita de un periódico moreliano, que es una entrevista que le hacen a un colono en uno de estos asentamientos, y entonces él dice: yo vivo aquí desde 2007, entre cuotas y cooperaciones, 14,000 pesos pagué en 2002 por el terreno, y he invertido el tiempo que no se imaginen asistencias a reuniones vecinales y a marchas que ya nos tienen fastidiados. Eloy en fuga, y bueno, ahí venía el nombre de un líder, nos dijo que no pagaríamos más por el lote y que pronto tendríamos todos los servicios. Este es un colono de la Benito Juárez, una colonia que inició como un campamento o invasión. No voy a manejar nombres de personas porque la mayoría de ellos pues andan por aquí en la ciudad, entonces se pueden herir susceptibilidades, ¿no? Entonces lo vamos a manejar así nada más. Eh, bueno, eh, los colonos buscan un lugar para vivir en la ciudad. Y en esa medida, pues aceptan recurrir al mercado irregular de suelo urbano, pero también aceptan el clientelismo político como una vía para negociar sus intereses a través digamos, de ese acercamiento a los líderes, a la política factual. Pues entonces obtienen beneficios de estos intercambios. Por ejemplo, pueden ser sus mismas viviendas, pero también la regularización de sus terrenos, la introducción de servicios, las donaciones en especie. Se dice en general entonces que la población marginada, al no tener acceso a vías formales para adquirir un predio urbano o una vivienda formal, recurre, originándolo y fomentándolo, al mercado irregular de suelo en las ciudades y en sus alrededores. Lo anterior favorece al mismo tiempo el liderazgo popular y el clientelismo político. Por su parte, los políticos establecen una agenda, una planeación política que normalmente está por encima de la planeación territorial. Normalmente está por encima de los planes de desarrollo, y de manera informal o irregular están más bien en una especie de búsqueda por los puestos de gobierno, por el control de los presupuestos, por el control de los votantes, etc.
están interesados en conseguir seguidores y en tiempos de elecciones les preocupan mucho los votos y sus postulaciones. Estos políticos y líderes los vemos muchas veces en oficinas de gobierno, como es el caso en el Ayuntamiento Moreliano de la Oficina de Enlace Ciudadano. Esta oficina se encarga de coordinar a todos los encargados del orden de las colonias de la ciudad. Entonces, el encargado de esta oficina hace mucho, cuando realmente se pone a trabajar, ¿no? Porque también sabemos de gente que ha estado ahí que no hace caso de lo que tiene que hacer, pero los que se ponen a trabajar en lo que tienen que hacer tienen mucho contacto con los líderes de todas las colonias de la ciudad. Entonces se convierten en un personaje que puede tener un pulso muy preciso de lo que son los intereses de los colonos en todas las colonias de la ciudad, o en la mayor parte de las colonias de la ciudad. Entonces, normalmente si alguien se entra ahí y se pone a hacer su trabajo, luego lo ves en las diputaciones, luego lo ves hasta en el Senado, no sé, porque logran a través de su trabajo con los colonos, pues establecer redes de seguidores, de apoyo, que después les permiten postularse. Tenemos el caso de varios regidores que al interior del ayuntamiento o del cabildo moreliano han sido señalados como líderes de colonos. Algunos de estos manejan estos discursos mesiánicos de los que ya habíamos anunciado y bueno, tienen alianzas con diversas fuerzas políticas y populares. Vamos a entrar entonces un poco más al caso de la ciudad de Morelia. Y pues decir nada más como antecedente que la ciudad rectangular del siglo XVI, esta ciudad de tipo renacentista, lo fue hasta más o menos 1940, cuando empezó un crecimiento desmedido y desordenado que se vio ya muy claramente a partir de los años 80, 90 y en adelante. Este crecimiento, esta expansión descontrolada, pues ha afectado zonas de importancia estratégica, de interés ecológico, de interés para el Estado, han crecido los riesgos. Y aquí quiero enfatizar la parte de que no solamente son zonas que han crecido por la acción colectiva de los pobres, no solamente el pobre urbano es el que ha hecho que la ciudad crezca desordenadamente. No, mucho del crecimiento desordenado ha sido originado también por la aparición de desarrollos residenciales, que son tanto para clases altas, pero también como clases medias. Y eso pues lo podemos observar muy bien a partir precisamente de los años 80, 90 y adelante. En el caso de los asentamientos informales en la ciudad, pero también en el país, y la literatura dice que en general en Latinoamérica y probablemente en muchos lugares en otros países del sur global, no se puede hablar de una ciudad dual o polarizada, sino que más bien los asentamientos informales serían el extremo de una serie de gradaciones. Entonces tenemos el asentamiento de clase alta, segregado activamente, que tiene una barda, que es una barda perimetral en todo el fraccionamiento, que tiene una entrada vigilada, que tiene vigilancia privada, especial para el fraccionamiento, pero que esta situación se replica por parte de ciertos sectores de la clase media que viven en lugares similares, pero que después va hacia las colonias de clase media baja, digamos, donde esta clase convive con clases más populares, por decirlo de una forma, y entonces vemos la diferencia de una casa a otra, ¿no? Junto a una casa de 2 pisos o 3 pisos bien construida, puede haber de repente una casa que no tiene techo de concreto, ¿no? Por ejemplo, o incluso llegamos a encontrar en algunas colonias una casa bien construida de materiales duraderos junto a una casa hecha completamente
de cartón, madera, desperdicios. Y en el fondo de esta gradación están las invasiones, plantones o colonias de cartón, donde la población vive en viviendas construidas sobre todo de desecho y que constituyen el extremo pobre de los habitantes de la ciudad. Aquí también quiero comentar que quise poner estas tres formas de llamar a lo mismo, que es invasión, plantón o colonia de cartón. Quise poner estos tres porque son tres formas de ver lo mismo, nada más que de diferentes perspectivas. Cuando uno le pregunta a la gente que habita ahí sobre el lugar donde vive, bueno, ellos te dicen cosas como, pues es que a nosotros nos acusan de paracaidistas, pero pues, nosotros no somos paracaidistas, ¿no? Nosotros tenemos un plantón o tenemos un campamento. Entonces depende de digamos, de quién lo diga, entonces se habla de distinta manera. Eso es muy importante cuando uno trata de, digamos, convertir esto en una investigación de carácter científico, porque tenemos que saber qué tipo de hacer, obtener mejores resultados. Bueno, según un investigador, no solamente en Morelia, sino a nivel nacional, partidos como el Partido Socialista de los Trabajadores seguían un esquema de lucha a nivel nacional que consistía en el Estado, presionaban mediante la movilización, después de una serie de Pavel, Pavel, ¿nos alcanzas a escuchar? No se está escuchando nada bien. Tenemos un problema con la... Pavel, Pavel. Presiones, llegaban a acuerdos políticos. Perdón, perdón, Pavel. Muchos de ellos eran de carácter electoral y terminaban en Morelia. ¿Sí? Pavel, una disculpa. Ajá. Lo que pasa es que no te escuchamos. No sé si pudieras regresar a la laminilla anterior, como que se empezó a distorsionar la voz y te dejamos de escucharte bien. Y pues okay, todos estamos, quisiéramos escucharte mejor. Sí, ahí te pudimos escuchar. Me parece okay, en la siguiente laminilla, la que sigue, exactamente. Allí cuando tú estás hablando acerca de las colonias, de los nombres que tú estás asignando a este tipo de colonias y okay, depende de quién lo diga, ¿sí? Allí es donde, donde creo que dejamos de escucharte bien. Muy bien, voy a continuar entonces ahí. ¿Me escuchan bien ahora? Yo te escucho bien. Sí, okay, yo te escucho bien. Perfecto. Sí, gracias. Gracias. Entonces voy a tratar de continuar. Gracias. Ok, entonces nada más estábamos en esta parte donde les decía que dependiendo del sector que hable de estos lugares, de estos asentamientos informales, entonces se habla de invasiones, plantones, colonias de cartón, lugares de paracaidistas, etcétera, y hay que tenerle, si uno le pregunta a un político, pues te van a decir, es que estos son paracaidistas, ¿no? Normalmente ese es el discurso que ellos manejan. Incluso habitantes de otras colonias, pues te van a decir, pues es que ahí viven los paracaidistas, ¿no? Pero si uno va ahí con ellos y les pregunta sobre el lugar donde viven, ellos te van a decir, nosotros estamos en un plantón, nosotros estamos en un campamento. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con la forma en que manejamos Pavel, estas palabras, porque creo que... Pavel, una disculpa, creo que estamos teniendo por ahí algún problema con el audio. Si pudieras pegarte un poquito más a tu micrófono, porque me parece que no se está escuchando bien y nos estamos perdiendo de nuevo en esta parte que tú comentabas. Si fueras tan amable, Pavel, muchas gracias. Sí, voy a pedirles un favor. ¿Me dan un minuto? Nada más voy a checar la conexión a internet que esté funcionando porque me salió un letrerito aquí
de Claro que que no sí. estaba funcionando bien. ¿Me dan un Claro que minuto? sí. Sí, Con muchas gusto. gracias. Claro, claro, claro. Adelante. Parte decíamos. Ujú. Gracias. Bueno, eh, entonces tenemos el caso de la forma en que llamamos a estos lugares y decíamos que dependiendo de a quién le preguntes, entonces se usan diferentes formas de llamarlo. Nada más voy a repetir esto por si no lo escucharon. Era entonces si le preguntas, por ejemplo, a un funcionario de paracaidistas o de invasores, si le preguntas a un colono que vive en uno de estos lugares, entonces él te va a hablar de un campamento o de un plantón. Y yo creo que hay que tener cuidado con estas formas en las que llamamos a esos lugares. Bueno, en los años 70, dice este investigador Vargas Uribe, partidos como el Partido Socialista de los Trabajadores seguían un esquema mediante movilización con un discurso radical en contra del gobierno y finalmente llegaban a acuerdos políticos, muchas veces electorales, a cambio de los terrenos. Es el caso de varias colonias de Morelia, por ejemplo, la colonia socialista allá cerca de la Tenencia Morelos, donde es el caso, ¿no? Se fundó de esa manera. Eh, el plan de desarrollo urbano del Centro de Población Morelia de 2004 nos habla de 583 núcleos de población o colonias en la ciudad, de las cuales 287 tenían un origen en la regularidad, habían surgido de manera regular. Sin embargo, nos hablaba también de 296 asentamientos humanos o fraccionamientos con un origen de regularidad. Lo anterior nos da una, una idea de la magnitud del asunto de la irregularidad. Bueno, según la Oficina de Desarrollo Urbano Municipal, se estimaba que entre 2001 y 2009 el número de colonias irregulares subió de unas 100 a unas 400. Tal cantidad de asentamientos no contaban con escrituras y en su mayoría no tenían servicios públicos. Entonces, esa década del 2000 es una época de crecimiento también de la informalidad en la ciudad. Eh, Normalmente también hay que tener cuidado aquí en el hecho de que cuando se cuenta a una colonia irregular, no se habla casi nunca de grandes colonias o plantones, sino más bien a veces pueden ser dos o tres calles, dos o tres manzanas que se consideran como un asentamiento informal. Este es un mapa del crecimiento urbano de la, de la ciudad de Morelia. Si observan, los colores nos van mostrando cómo va creciendo la ciudad. Entonces, hasta 1950, pues la ciudad era prácticamente pero la expansión más grande, pues la observamos en los años 90 y en los años posteriores, eh, que es cuando, insisto, no solamente los pobres urbanos hacen crecer la ciudad, sino que también empiezan a aparecer esta gran cantidad de fraccionamientos para trabajadores de clase media baja, que pueden adquirir estas viviendas en las periferias de la ciudad, ¿no? Entonces empiezan a proliferar estos fraccionamientos que ahora muchos de ellos pues están casi deshabitados porque son poco funcionales para el trabajador. Eh, Ahora quisiera mostrarles dos casos de líderes y colonos en la ciudad para ilustrar cómo funcionan estas redes. Es el caso, por ejemplo, de la colonia Trincheras de Morelia, donde hubo la presencia de un líder vinculado a partidos de izquierda desde los años 70, y que al fundarse esta colonia establece una tienda de materiales de construcción. Entonces, bueno, ustedes ya se podrán imaginar una colonia que nace con casas de cartón y madera
y que poco a poco va necesitando pues materiales de construcción según digamos, la capacidad de la gente para ir mejorando su vivienda. Y entonces el líder lo que hace pues es poner una tienda de materiales y entonces comienza a vender ladrillo, varilla, cemento, arena, grava y ese tipo de materiales para la construcción a los colonos. Entonces, bueno, pues encuentra un muy buen negocio ahí, ¿no? A estos líderes luego los vamos, como él, los vamos a encontrar también como encargados del orden, vinculados a los ayuntamientos, incluso luego también pueden ser funcionarios, etc. En el caso de la esperanza y la tercera esperanza, ahí tenemos un líder con este discurso mesiánico que ya antes se mencionaba. Eh, Cuando yo lo entrevisté, él decía, ¿no? Más o menos con esas palabras, él hablaba con la gente y le decía, ¿tú necesitas casa? Pues a mí me mandó Dios y me puso en tu camino porque tú me necesitas. Y entonces yo te voy a dar la vivienda que tú estás requiriendo y a cambio de eso, yo solo necesito que me des pues para la torta, ¿no? Porque yo voy a andar, pues encargándome de las gestiones para conseguir lo que tú quieres. En ese tiempo que yo entrevisté a esta persona, en la tercera esperanza, cada colono pagaba una cantidad de 70 pesos por mes. Era la cooperación que se establecía no, perdón, no cada colono, sino cada vivienda. Pagaba una cuota de 70 pesos. Pero ya no pagaban renta, ya no pagaban ningún alquiler, entonces eso también nos da una idea de la importancia que tiene para esta población una situación de esa. Una renta barata de un cuarto por ejemplo, una vecindad o una cosa parecida, pues cuesta 600, 700 pesos, pero mientras vivir en una de estas colonias, pues te puede costar unos 70, 100 pesos al mes, ¿no? Entonces esas son las grandes ventajas que tienen los colonos ahí. En esta imagen, lo que vemos es, bueno, en esta lámina lo que vemos son tres imágenes de la colonia llamada La Tercera Esperanza. En la imagen de la izquierda hay una hilera de casas hechas sobre todo de madera y de cartón. En la imagen de la izquierda, bueno, estamos en la tercera esperanza. En la imagen de la izquierda vemos una hilera de casas construidas sobre todo de madera y de cartón. Ahí ustedes pueden observar, eh, pueden observar la instalación informal que tienen en cuanto a la luz eléctrica. Y en la imagen de abajo a la derecha, ustedes también cómo las casas tienen en la parte de afuera los materiales de construcción que van a empezar a utilizar. Ahí vemos arena, vemos grava, vemos tabique, y entonces nos vamos a dar una idea de cómo el paisaje se va a modificar, ¿no? Ya pronto estas casas van a dejar de tener este aspecto y entonces van a aparecer bardas de ladrillo, techos probablemente de concreto, etcétera. En la parte de arriba a la derecha tenemos la imagen de la llamada ciclovía. La ciclovía la hizo el Ayuntamiento de Morelia en un tramo que va desde la parte alta donde está el Estadio Morelos hasta más o menos la Tercera Esperanza, un poco más para allá, acá en la salida a Quiroga, y se hizo sobre un ducto de Pemex. Es un ducto que lleva gas, que lleva gasolina, por lo tanto es una zona pues de alto riesgo para habitarla. Sin embargo, la gente pues puso ahí sus casas, estableció ahí su plantón y en esta imagen vemos tanto la ciclovía
¿cómo vemos este poste? Que es un poste que si nos acercáramos diría peligro no excavar y hay una advertencia de Pemex ahí. Bueno, ¿me estoy escuchando bien? Sí. Espero, gracias. Ok, entonces ya con esos ejemplos podemos empezar a como a redondear el tema y decir pues que el líder al articular los esfuerzos de los colectivos reúne muchos recursos que pueden ser dinero, gente, tiempo, y con lo anterior, con esos recursos, pues hace la acción colectiva más eficaz y esta acción colectiva se convierte en una presión ante instituciones que puede lograr regularización de predios, que puede lograr introducción de servicios, etcétera. De este modo decimos entonces el líder encuentra un modo de vivir, al mismo tiempo que los colonos encuentran un modo de establecerse en la ciudad. Y bueno, insistir también en esta parte de que el gobierno los ve como vividores. En el trabajo de campo, una de las cosas que notamos es la movilidad de tanto de los políticos como de los líderes que andan de un asentamiento a otro, de un partido a otro, de una oficina o de un cargo a otro. Vimos, por ejemplo, situaciones en algunos asentamientos donde al preguntarle a los colonos digamos, sobre la regularización probable de sus terrenos, cosas así, ellos manejaban discursos como, pues es que no tenemos un buen líder, es que necesitamos un buen líder. Esa cuestión tiene que ver con el hecho de que el colono normalmente, el colono, por decirlo de una forma común, no está dispuesto a ejercer liderazgo porque lo ven como algo muy complicado, como mucha pérdida de tiempo, como que tienes que conocer ciertas cosas, como que tienes que tener un modo de hablar, como que tienes que, no sé, tener relaciones. Entonces, la gente, lo vimos en varias ocasiones, de hecho pide así que los líderes se presenten. Entonces vimos líderes moviéndose de un asentamiento a otro, como que algunos colonos decían, ah, pues yo conozco un líder que ya regularizó una colonia, entonces lo invitaban, y entonces se hacen reuniones y entonces los colonos y el líder establecen programas de acción, etcétera. Vimos también que al interior de los asentamientos irregulares pues hay microcosmos eh, que incluso tienen que ver con cuestiones del espacio físico. En algunos de los asentamientos más grandes que visitamos hay una zona más baja en el terreno del asentamiento y esa situación espacial hacía que los colonos se dividieran entre ellos lo llamaban así, los de arriba y los de abajo, y cada uno tenía sus líderes y cada uno tenía sus intereses. Por ejemplo, los de abajo pues tenían más problemas de inundación que los de arriba, que los de la parte alta. Entonces eso los hacía tener intereses también distintos y bueno, así aparecen también los líderes y también así aparecen luego las relaciones con los políticos. Algunos políticas de asistencia social de los gobiernos, pero no solamente de los gobiernos, sino también encontramos organizaciones no gubernamentales encuentran en estos espacios, en los asentamientos informales entre la población de alta marginación o pobreza extrema, encuentran universos muy propicios para llevar a cabo pues sus experimentos, sus políticas, encontrar beneficios. Bueno, y yo cuando he pensado en esto lo pienso en mí mismo y digo, pues yo encontré un lugar donde estudiar, ¿no? Entonces, así como desde la academia nos acercamos a estos lugares como un universo de estudio, hay religiosos, organizaciones religiosas que se acercan a estos lugares para conseguir adeptos. Vimos grupos de organizaciones de médicos acercarse a estos lugares para
llevar medicinas y atención médica, pero siempre también, bueno, utilizando la propaganda, a los medios de comunicación, etcétera. Los mismos medios de comunicación, haciendo reportajes sobre estos lugares, por ahí algún fotógrafo que toma una foto en un asentamiento de estos y se gana un premio nacional. Escuelas, una escuela privada de la ciudad que lleva cobijas a un asentamiento de estos y después aparecen en los periódicos. Entonces, bueno, son universos donde se puede, mucha gente encuentra beneficios, ¿no? Y es una situación un poco, no sé cómo llamarla, paradójica, contradictoria, porque es como aprovecharse de la pobreza, ¿no? Es como ver al pobre extremo como una fuente de beneficios y bueno, los políticos pues están, decimos, interesados en construir sus bases de apoyo. Los colonos buscan resolver problemáticas concretas y los políticos y las organizaciones se benefician del contacto con los colonos. Los liderazgos aparecen según se vayan necesitando y los líderes representan los intereses de sus colonos al mismo tiempo que, bueno, logran obtener beneficios personales. Los colonos aceptan a sus líderes normalmente porque resuelven lo inmediato. Cuando los líderes no lo resuelven, entonces el colono empieza a alejarse, por ejemplo, deja de ir a reuniones, deja de ir a mítines, deja de pagar sus cooperaciones. Entonces, la efectividad del liderazgo depende de los logros concretos que se obtengan. Y bueno, nada más insistir en esta parte de que ante distintos intereses, pues aparecen distintos líderes. Los políticos logran su presencia electoral, sus seguidores, sus postulaciones, pues a través de estas negociaciones. Ok. Bueno, nada más ya para terminar, quisiera comentarles acerca de cuáles son las fuentes de información. Se hicieron entrevistas, recorridos, investigación participante, algunos mapeos participativos con colonos de estos asentamientos. Se hicieron entrevistas a políticos y a líderes populares. Se revisaron archivos hemerográficos, la prensa fue muy importante, bibliográficos y logramos también revisar algunas actas del Cabildo del Ayuntamiento de Morelia, donde pudimos seguir algunas discusiones al interior del Cabildo sobre la regularización de predios informales, sobre la presencia de líderes, etc. Y bueno, yo hasta ahí le dejaría. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Pavel. ¿Me escucho? Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí. Muy bien. Sí, perfecto. sí, ya Pavel, tenemos aquí ya, bueno, antes que nada, gracias por esta plática tan interesante que nos has dado. Y bueno, aquí tenemos a uno de nuestros colegas, Alejandro Rivero, que acaba de alzar la mano. Y después de Alex seguiría, me parece que hasta ahí vamos. ¿Sí? Adelante, Alex. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, muchas gracias por la presentación. Pues yo en realidad tengo como 3 preguntas. La primera sería como con relación a, pues que haces retomas una definición de lo que es la planeación de acuerdo al municipio, al principio de tu presentación, que suena bastante limitada. Entonces, me da la impresión de que la falta de políticas públicas destinadas a garantizar como el acceso al suelo seguro, servido y accesible, pues es un punto de entrada para la formación de este tipo de asentamientos. Entonces, no sé si tú has hecho un análisis más a profundidad de qué es lo que contempla la planeación en Morelia y por qué no
retoma estas figuras que, pues, que vienen estando marcando la agenda internacional en cuanto a planeación urbana para atender justamente estas dinámicas de expansión desde hace bastante tiempo. Y esa es una. La segunda pregunta tiene que ver con el uso de los términos a lo largo de tu presentación. O sea, me da la impresión pues haciendo un seguimiento probablemente más como longitudinal sobre la forma en la que en diversos contextos se le llama a este tipo de asentamientos, pues hay gente que como Satterthwaite, que dice que justamente una parte de la razón por la cual existen este tipo de asentamientos en el mundo es por los nombres que se les dan. Entonces, por ejemplo, cuando él argumenta que cuando le llamamos a un asentamiento informal o un asentamiento marginal, lo que estamos haciendo implícitamente, tanto como investigadores como funcionarios públicos, es pues legitimizar pues su falta de acceso a servicios y a infraestructuras públicas. ¿Tú ves algo relacionado dentro de tu investigación con este argumento que hacen pues, bueno, diversas personas? La primera que me viene a la mente es Satterthwaite, pero bueno, diversas personas sobre el uso de estos nombres? Y digo, la última pregunta que tengo es, pues, por ejemplo, hay gente como Clara Salazar en el Colegio de México que ha demostrado que los asentamientos autoconstruidos tienden a costar entre 3 y 5 veces más caros que los asentamientos que atienden a personas de similares ingresos, pero que tienen de entrada servicios públicos e infraestructuras. Entonces, y bueno, y esto lo quiero hilar como con el uso de los diversos términos a los que hacía mención antes, en el que, bueno, la falta de políticas públicas para atender a estos sectores de población, por un lado, y por el otro lado, el hecho de que los asentamientos autoconstruidos sean más caros para sus propios habitantes que los asentamientos planeados. ¿Tú crees que haya algún trasfondo pues de una exclusión social gubernamental pues alentada por el mantenimiento del poder a través de los grupos de clientelares? ¿O cómo explicarías esta situación? Y ya serían mis 3 preguntas. Gracias, Al. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Pues bastante interesante todo lo que comentas y lo que preguntas. Creo que en realidad son preguntas bastante complicadas. Por ejemplo, en el caso de la primera, ¿qué es lo que están contemplando los planes de desarrollo urbano pues desde hace tiempo? Yo recuerdo haber estado revisando hay alguna tesis de licenciatura en la Facultad de Historia que hizo un chico muy bien hecha la tesis sobre los planes y las cartas de ordenamiento urbano de Morelia desde los años 30, que es de cuando empiezan a existir. La preocupación que digamos que es común, el patrón que se repite en estas cartas y en estos proyectos de planeación urbana, es el asunto de continuar con la traza adecuada de la ciudad, de dar como una adecuada movilidad al ciudadano, al transporte, pero también siempre la cuestión de las reservas de recursos, sobre todo ecológicos, ¿no? A lo mejor no se les llama así al principio, pero ya en los años 80 con los planes de desarrollo en la época en que era gobernador Cuauhtémoc Cárdenas, esto ya se hace muy claro. Entonces ya hay una intención muy clara por salvaguardar ciertas áreas de interés ecológico para la ciudad. Sin embargo, pues no van a dar resultado. En este tipo de investigaciones como la que menciono, pues se va a ir haciendo un seguimiento sobre cómo los distintos gobiernos y las distintas
áreas, por ejemplo, los municipios, pero también el Estado, en los distintos tiempos, van a ir cambiando los planes de desarrollo y van a ir liberando áreas, por ejemplo, ¿no? Van a ir diciendo, pues sí, esta es un área importante de reserva ecológica, pero también necesitamos darle vivienda a la gente, o ya está, digamos, invadida, entonces ahora necesitamos pues ya más bien regularizarla. Sin embargo, bueno, te repito, no es el principal interés de lo que ha sido mi investigación, pero sí, bueno, si en algo puedo responder un poco a la inquietud que tienes, bueno, me quedo ahí. En la otra parte sobre el uso de términos, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es una cuestión, digamos, que tiene que ver con, yo lo quisiera relacionar ahora con esta cuestión que tiene que ver con el lenguaje académico, que muchas veces pensamos nosotros que estamos, digamos, en un ambiente científico, utilizando cierto lenguaje, alejándonos como de posturas subjetivas, pero en realidad lo que hacemos es, sí, con nuestro propio lenguaje, pues legitimar ciertas prácticas, ciertas realidades. Y creo que parte del asunto es ir dándonos cuenta de esto e ir como proponiendo el lenguaje que nos va a permitir como un poco salir de esto. Yo les comento que acá en el área de historia, esta es una discusión pues que no es nueva, como no lo es pues, en las ciencias sociales, pero en el ámbito de la historia esta discusión tiene, al menos desde el siglo XIX, con, ustedes a lo mejor conocen de esto también en la geografía, que es el positivismo, Durkheim y todos estos historiadores y filósofos europeos que hablaban de la ciencia positiva y cómo hacer historia, que era no, digamos, hacer juicios de valor, no meterse en cuestiones subjetivas, decir las cosas tal y como pasaron. Y conforme va pasando el siglo XX, lo que la filosofía de la historia y la filosofía en general se va dando cuenta, pues es de que esto no, pues no es así, ¿no? O sea que cualquier discurso que tengamos siempre va a tener una dimensión subjetiva, siempre va a tener incluso dimensiones socioeconómicas, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo ahí y sí, hay que ir pensando en cuáles son los términos adecuados. Yo creo que asentamiento informal no es a lo mejor el más adecuado, pero es el que yo utilicé porque es el que creo yo para mí lograba como sintetizar eh, las ideas centrales sobre lo que yo quería decir, ¿no? Son informales para cierta perspectiva, pero también tienen una legitimidad propia si lo ves desde los ojos de los que ahí están. Eh, y bueno, la última, me parece interesante, yo no conozco estos estudios de Clara Salazar, me parece interesante, me gustaría saber qué indicadores que utiliza para decir que una vivienda de autoconstrucción puede salir más cara que una vivienda pues ya comprada, ya construida, pero bueno, no la conozco, lo voy a checar. Y la cuestión es esta de la exclusión y si hay alguna como especie como de eh, intención de que esto siga. Fíjate que yo me iría más bien ahí por el lado eh, de lo que han dicho y estudiado sobre todo los teóricos de la dependencia, la escuela de la CEPAL, eh, que hablan, Aníbal Quijano, por ejemplo, otros como él, que hablan del ejército industrial de reserva, de lo que desde el siglo XIX Marx llamaba el lumpenproletariado, por ejemplo, ¿no? Marx decía, pues es una clase sin identidad, o no más bien ni siquiera llegan a ser una clase, son grupos que andan como en el limbo porque no entran en la estructura de las relaciones de producción.
no están realmente dentro de la economía. Luego ya en la escuela de la CEPAL se habla de los excluidos, de los marginados del sistema. Y lo que vemos ahora en la tendencia económica actual, pues es esta cuestión de que es gente que siempre va a vivir así, ¿no? O sea, ellos difícilmente van a tener un trabajo bien, difícilmente van a hacer que sus hijos se integren a un trabajo bien, difícilmente van a vivir de otra manera, porque incluso encontramos en sus historias personales, encontramos en las entrevistas que yo hice a los colonos, por ejemplo, cuando yo les preguntaba, platícame de tu historia familiar, ellos me decían, pues yo crecí en un lugar como este. Mis papás vivieron en una casa como esta, o mi mamá vivió en una casa como esta. Entonces, sí hay una exclusión sistemática, sí hay, digamos, una marginación de la cual es muy complicado salir porque no hay una, digamos, una estructura económica a nivel regional, a nivel nacional, a nivel global, que le vaya a permitir a esta gente integrarse a trabajos, digamos, formales, ¿no? Bueno, ¿cómo ves, Alejandro? Bien, muchas gracias. Nada más no estoy muy de acuerdo con esta parte que dices de que no son capaces de construir clase social. Yo justamente pensaría más bien como en términos de Bourdieu, en los que justo se demuestra que la cooperación que se da ahí propicia una identificación entre sus habitantes que hace pues el surgimiento de una nueva clase social, ¿no? Que hace que cooperen entre ellos, y más bien lo explicaría por este lado más que por la CEPAL. Okay. Pero en todo lo demás creo que sí estoy contento con la respuesta. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias Alejandro. Me parece que después sigue Anaí. Sí, adelante. Sí, hola, ¿sí me Hola, escuchan bien? sí, te escucho. Muchas gracias por la presentación. Yo me quedaba pensando con esta última parte, ¿no? De que estos asentamientos autoconstruidos pues suelen ser más caros que uno formal, entre comillas, ¿no? Y en el sentido en que, bueno, le comparto, yo estoy estudiando en un asentamiento así, que justo está en la parte inicial de la ciclovía que usted mencionaba, ¿sí? A espaldas del Estadio Morelos. Entonces, a través de la observación en campo, pues me he dado cuenta que pues cada vez van cambiando de propietarios el mismo terreno, la misma casa, se tienen que ir consumiendo diferentes materiales, si ustedes quieren, perecederos, pero se consumen estos materiales, ¿no? Entonces, la construcción de una vivienda pues puede tener múltiples intervenciones a partir también de, pues, de las lluvias, de las inundaciones, de los incendios incluso, ¿no? Por todos estos materiales que tienen. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, pues, suelen ser más caros, además, pues, de los robos que suelen tener en estos ambientes, ¿no? Que es muy alta la incidencia de robos entre ellos mismos y de personas externas. Entonces, en ese sentido, pues, me parece que sí lo es. Y por otra parte, en esto que mencionaban, ¿no? De cómo, a ver, ¿en dónde era? Por ejemplo, de por qué estos espacios o de por qué estos territorios aparentemente no están adheridos, ¿no? Al sistema capitalista, pero a mí me hace pensar de que sí lo están de manera informal, ¿no? Entre comillas, porque ellos, como bien usted decía, no son expulsados del sistema formal y no pueden hacerse de un espacio para poder vivir cerca de la ciudad. Sin embargo, estos residuos, ¿no? En la ciudad que van quedando, pues desde la política me parece que están pues convenientemente invisibles, ¿no? O deliberadamente invisibles, pero que entran, ¿no? Al juego y entran en el consumo, ¿no? Por ejemplo, a través de los materiales, a través de la venta múltiple del mismo terreno, ¿no?
¿Qué más? Entonces ellos definitivamente sí aportan a la economía y sin embargo les cuesta, claro, todavía más hacerlo, ¿no? Desde sus trabajos informales, ¿no? Porque no pueden ser, no se pueden adherir al sistema, pero también a partir de lo que ellos consumen, ¿no? Para poder hacerse de esta formalización entre ellos, ¿no? De este colectivo de estos suelos que formalmente y legalmente no se pueden capitalizar, pero es una forma de capitalizarlos, ¿no? Eso no sé qué le parece a usted. Esto que... Gracias, Anaí. Gracias. Bueno, ¿sí me escuchan, verdad? Ok. Me parece muy interesante tus observaciones. Fíjate que yo empecé a visitar a una familia en el año 2013 en un asentamiento informal y la última vez que los visité fue ahora las pasadas vacaciones de Semana Santa, bueno, esas cosas que según eran vacaciones de Semana Santa que fueron cosas muy raras. Este, Me llama mucho la atención esto que tú observas. Cada vez que voy hay cambios al interior de la vivienda, pero cambios importantes, o sea, la cocina se mueve, el cuarto principal se mueve, aparece un segundo piso, desaparece el segundo piso. Es una cosa que me llamó muchísimo la atención y de la que me di cuenta ahora esta última vez que fui, que hacerle un seguimiento a eso sería pues muy importante. Eh, yo estuve trabajando con unos compañeros también en un fraccionamiento ahí cerca de Avenida Torreón Nuevo, que es un fraccionamiento de casas de interés social. Entonces hay una parte muy baja en ese asentamiento, en ese fraccionamiento, que cada vez que hay temporada de lluvia se inunda y la gente pierde muchísimo, ¿no? Ahí. El asunto es que la gente estaba muy triste porque incluso a llanto, así nos decían, es que yo invertí todo mi dinero aquí, yo compré esta casa, me engañaron, se sentían defraudados, etcétera, ¿no? Y después íbamos a estos otros fraccionamientos autoconstruidos con pura madera, con puro cartón, con puro material de desecho, y entonces la gente se adapta. Y entonces yo me quedé pensando, es más fácil para ellos adaptarse que para la gente que ya compró una vivienda ya hecha, porque ellos ya no le pueden cambiar el nivel de suelo. En cambio acá lo que veíamos es que quitaban los palos y el cartón, le metían un camión de escombro y elevaban 1 metro o 2 o 1,5 metros el suelo. Y entonces, adiós inundación. Y en una casa de interés social que se construyó en una zona de riesgo, que se construyó con permisos, que se construyó por medio de una empresa constructora que tuvo que hacer trámites frente al ayuntamiento, y sin embargo se construyó en una zona de riesgo, ahí no se puede hacer ya nada, porque la casa ya está construida. Al menos en la casa, ¿no? A lo mejor se podría hacer alrededor, no sé, otras cosas, pero ya en la casa ya es muy complicado. Y la otra cosa que mencionas, estoy totalmente de acuerdo. El término informalidad a mí me gusta porque si lo ves desde una perspectiva muy amplia, muy abierta, la informalidad la podemos entender como algo que siempre tiene lazos con la formalidad, siempre está entretejida con la formalidad. Nosotros lo vimos en asentamientos, por ejemplo, donde el ayuntamiento no le reconocía a la colonia y si tú ibas digamos, el mapa de la colonia, eh, la colonia no existía, el asentamiento no existe. Pero si tú ibas al asentamiento, ellos tienen recibos de luz, porque Comisión Federal de Electricidad les dijo, oigan, ustedes tienen aquí un desmadre con sus diablitos y se van a incendiar y no sé qué, entonces yo les voy a poner postes y a mí no me importa, al municipio, a mí me van a pagar, ¿no? A mí me van a pagar mis recibos de luz. Entonces dices, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo Comisión Federal? Está legitimizando, está formalizando algo que desde otro punto de vista es informal.
Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso que mencionas. El habitante de estas zonas no tiene trabajo, pero sí compra una coca, ¿no? Sí es consumidor de Coca-Cola, sí es consumidor de Sabritas, sí es consumidor de no sé qué otras cosas, aunque no tenga un trabajo formal, aunque se dedique, no sé, a limpiar vidrios en un crucero, etcétera. Muchas gracias. Y una última preguntita, Ujú. no sé si usted también encontró por ahí que además de que ellos estaban construyendo sus propias viviendas, estaban haciendo espacio público, estaban construyendo una serie de equipamiento para su colonia o únicamente se cernían a Ujú. su vivienda. Fíjate que en la Tercera Esperanza, ahí donde está la ciclovía, entrevistamos a unos colonos que tenían conflictos con el líder. El líder quería ampliar la colonia otros cientos de metros en la línea de la ciclovía, y estos colonos se opusieron. Dijeron que no, que esa se quedara como área verde. Entonces tuvieron una serie de conflictos, pelearon así medio fuerte, porque los colonos acusaban al líder de querer beneficiarse de la venta de estos terrenos, y ellos decían necesitamos un área verde. Finalmente ganaron los colonos, el área se quedó como área verde, plantaron árboles, los árboles ya tienen, no sé, 5 o 6 años ahí, y como el colono principal que organizó este asunto me decía, y entonces el líder lo que hizo fue tratar de comprarme, y entonces me llamó para ser tesorero de la organización, ¿no? Entonces, pues otra vez ahí, ¿no? Las redes clientelares y todas estas cosas. Él dice, pues él quería que me callara, entonces me dice, oye, ¿por qué no te vienes de tesorero acá conmigo? Ok, muchas gracias, Anaí. Gracias, gracias. Muy bien. Cintia quería comentar algo. Adelante, Cintia. Ay. Hola, Pavel, mucho gusto. Muy Hola, interesante. Cintia. Cintia, mucho gusto. Mucho gusto. Muy interesante Gracias. la presentación. A mí solo me quedan dos dudas. Cuando veo Ajá. el diagrama, uno de los primeros que nos muestras, Uh-huh. en la forma en cómo te acercas al territorio, me llama mucho la atención que lo relacionas con cuestiones de riesgo y de pobreza, Uh-huh. pero pareciera ser que los actores los pones en otro nivel, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde quiero hacer la reflexión, porque muchas de las cosas que tú ves Uh-huh. están relacionadas con esta visión más compleja del territorio, ¿no? El territorio como Uh-huh. construcción social e histórica. Y al final estos procesos que vemos en los asentamientos irregulares, pues justo lo que están haciendo es eso, construyendo esos territorios, ¿no? Esas historias que nos cuentas, la forma en que se organizan, por ejemplo, la cuestión clientelar como una institución que rige, cómo ellos se ponen de acuerdo, cómo se reparte el recurso, ¿no? Entonces, y además la relación con otras escalas, ¿no? Por ejemplo, con la escala municipal, con la escala estatal, ¿no? Creo que ver, por ejemplo, al territorio desde esta visión más compleja nos podría ayudar a explicar muchas de las cosas que pareciera ser que están fuera, pero están influyendo en cómo ese territorio se está construyendo. Ese es un comentario, ¿no? Pues Sí. ya tú tendrás tus razones por qué lo pones así, pero yo tenía ganas de comentártelo, porque me parece que justo todo lo que tú nos platicas como que embona en esta visión mucho más compleja de territorio. Y mi pregunta va enfocada a uno de los procesos que nos relataste, pero como de manera muy superficial, y quisiera ver si tú pudieras abundar en ello. Nos contabas de un proceso de segregación. Por ejemplo, hablabas específicamente, recuerdo, sobre la segregación a partir de estos asentamientos y los asentamientos irregulares, y luego cómo al interior hay una diferenciación en la forma en que construyen su casa. Pero, por ejemplo, pensando en la segregación otra vez desde una visión más integral, nosotros hemos encontrado en algunos asentamientos de este tipo que existe una diferenciación también en el acceso a recursos, agua, drenaje, ¿no? Que está relacionado también con la forma en cómo se organizan. Es decir, la segregación no solo
con la materialización en la cuestión física, ¿no? Sino también en la cuestión social, cómo se relacionan. Y en una cosa que mencionabas, la cuestión del prestigio, ¿no? Por ejemplo, el líder es el que mantiene una posición diferente a nivel del asentamiento, y muchas veces eso se materializa en un acceso diferencial a recursos, a pavimentación, agua, drenaje, etc., etc., ¿no? ¿Cómo ves tú esta segregación al interior de los asentamientos, pero también con otras colonias, por ejemplo? Ellos se ayudan con asentamientos que estaban previo a la ubicación. No sé, en algunos casos son asentamientos de origen irregular también, pero que ya pasaron por un proceso de consolidación y a veces se genera una diferenciación. ¿Cómo ves ese proceso? Sí, gracias. Bueno, también me parece que es muy importante. Mira, en la primera parte de lo que tú comentas, me parece que hay ahí en el fondo una cuestión de la que no hemos logrado como todavía salir muy claramente. Es esta estudia el tiempo, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir como integrando ambas dimensiones y entonces el historiador tiene que acercarse a las nociones espaciales como la de territorio, ¿no? Y hacerla como parte del discurso histórico, y a lo mejor en la geografía también aceptar más la dimensión temporal, no sé si están de acuerdo, pero bueno, a mí me pensaría que sí tendremos que ir hacia un discurso más integral, más complejo, y bueno, estoy de acuerdo en eso. En la parte sobre la segregación, yo me basé ahí en los términos de segregación activa y segregación pasiva, que tienen que ver con, por ejemplo, la segregación activa, pues sería esta donde una entrada vigilada, y la segregación pasiva sería la de estos asentamientos donde la población queda lejos de los servicios urbanos, no tiene acceso a cierto tipo de beneficios de vivir en la ciudad, eh, y está por lo tanto segregada, ¿no? Esa es, digamos, en principio así como la parte conceptual, un poco. Luego, la parte donde si yo lo entiendo así un poco como si esta segregación, digamos, funciona en términos de con sus vecinos, por ejemplo, de una colonia a otra, o yo lo vería como en términos más micros, como de un vecino a otro. Esto que yo les comentaba hace rato, por poner un ejemplo, de la vivienda que eleva su suelo para no inundarse, eh, nosotros yo particularmente lo vi como algo que tenía que ver con poca disposición de la gente a trabajar en sentido comunitario, ¿no? Porque el que tiene para comprar un camión de escombro, lo compra, lo mete a su terreno, eleva su suelo y él se deshace de los problemas de la inundación. El problema no desaparece, este problema solo se traslada y se traslada al vecino de al lado o se traslada a los vecinos de los lados. Y entonces cuando íbamos a otras colonias, por ejemplo, en el caso de esta que sufrió muchas inundaciones, este asentamiento Presa de los Reyes, por ejemplo, la gente de Solidaridad decía, es que los de Presa de los Reyes nos están echando el agua para acá. Ellos se están deshaciendo del problema de la inundación, pero no lo están mandando. Entonces ellos los culpan, eso fue una serie de trabajos que hicimos hace como 3 años. En ese tiempo ellos los culpaban de que mientras menos se inundaban ellos en Presa de los Reyes, ahora más se inundaba la colonia de al lado, ¿no? Entonces eso va creando dinámicas muy complejas de relaciones entre colonos, tanto a nivel como micro de un vecino a otro, pero también a nivel de una colonia a otra. No sé si te responda un poco lo que
Sí, sí, muchas gracias, Pavel, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ujú. ¿Alguien quisiera comentar algo? Ah, bueno, yo nada más una pregunta. Yo sé que es Ujú. muy difícil de responder esto que te voy a decir, pero bueno, desde tu punto de vista como historiador que eres, porque es desde ahí, desde donde tú Ujú. abordaste el problema, em, ¿cómo, y bueno, con todo esto que conoces acerca de este tipo de asentamientos, eh, ¿cuál crees que sea el futuro de estos asentamientos? Ujú. O sea, hay muchas cosas que parece ser que funcionan como para que este tipo de Ujú. asentamientos siga emergiendo, ¿no? A lo largo de la ciudad, a lo largo y ancho de la ciudad, Ujú. ¿no? Particularmente en Ujú. estas periferias. Ujú. Pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo ves esto y cómo ves el futuro de estos asentamientos? Sí, está complicado. Es una pregunta bastante complicada, pero yo me basaría otra vez en las experiencias eh, pues ya pasadas, ¿no? A lugares como, por ejemplo, la colonia socialista, el Realito, eh, colonias que fueron asentamientos de autoconstrucción en los años 80, eh, y uno las ve actualmente y bueno, o sea, ves mucho cambio en términos de una consolidación urbana, como que se introdujeron los servicios urbanos, pero también las viviendas están hechas en su gran mayoría ya de materiales muy duraderos, mucho más duraderos con los que empezaron. Entonces eso como en primer lugar, ¿no? Como en términos de urbanización, creo que van a ir transitando como por esas etapas. Eso es lo que, lo que yo podría pensar, pero eso también va a depender mucho del diseño original del espacio, del diseño original del asentamiento, porque entre más trazado sea el asentamiento en su origen, entre mejor traza tenga, nosotros encontramos ejemplos donde intervinieron arquitectos, por ejemplo. O sea, los líderes que organizaron las tomas, los plantones, se apoyaron de arquitectos o de ingenieros civiles que les dijeron cómo trazar, ¿no? Incluso hay por ahí una tesina en la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad donde se traza lo que va a ser después el asentamiento informal. Eh, entonces, ya cuando tienes un buen trazado, en el momento de querer regularizar, el ayuntamiento te hace más caso, ¿no? Y el ayuntamiento te va a decir, ah, pues tú tienes un buen trazo, tus calles están bien, es fácil introducir servicios, es fácil, y eso en términos como urbanísticos. Pero luego está la parte como más complicada, que es la parte que es la parte como cultural, a lo mejor mucho más complicado para la gente superar las situaciones que vienen con esto de la pobreza extrema, ¿no? Que son la misma alimentación, que tienen que ver con la educación, con los niveles educativos de la gente, que tienen que ver también con, por ejemplo, ahí sí hay como panoramas, para mí a lo mejor eh, no lo comparten y qué bueno, si no, pero para mí yo sí soy un poco pesimista en eso, entonces es decir, ¿dónde esta gente va a encontrar un ambiente distinto? Va a ser complicado. Gracias, Pavel. Creo que Alejandrina Uh -huh. quería comentar algo. Adelante, Alejandrina. Gracias. Gracias, Pavel, por la presentación y por la información que nos compartiste. Es súper interesante. Mientras tú comentabas respecto al papel de los liderazgos y su relación con los colectivos, bueno, yo me acordé de que es algo muy similar a lo que sucede muchas veces en el activismo, en el tema de la movilidad, ¿no? Hay un líder muy carismático que tiene una relación con los colectivos y que luego llega a la función pública.
y de ahí ya pues brinca una diputación. Es algo muy, muy similar a grandes rasgos, ¿no? Sí, Mi sí, sí. pregunta es, lo que nosotros hemos observado en los temas de movilidad es que a veces sucede a veces que llegan ellos a la función pública, a una secretaría, por ejemplo, del ayuntamiento estatal, y hay una desvinculación total, ¿no? Con la sociedad, con este sector con el que antes, de ese sector del que antes eran parte y con el que trabajaban. Ajá. Y ya en materia de acciones o política pública no se ve reflejado estos ideales. Entonces, mi pregunta es si en tu tema de investigación y en lo que tú pudiste percibir, una vez que estos líderes ya tienen algún cargo público o algún curul, la relación con estos colectivos, con este sector, ¿sigue o se desvinculan Ujú. totalmente? O nada más cuando se les Sí, ofrece. sí, sí, Alejandrina, gracias. Pues muy interesante estas observaciones tuyas y la pregunta también. Pues sí varía de la personalidad y la trayectoria, yo creo, de los líderes, pero ese fenómeno es muy común. Es sumamente común que se desvinculen. Y cuando yo les he llegado, a lo mejor en algún momento, me recuerdo uno en especial al que le cuestioné así como esa parte así muy especial de por qué no atiendes ya ahora lo que antes atendías. La respuesta era así como, es que tenemos tantas cosas administrativas aquí que no podemos ya atender lo demás, ¿no? Entonces pareciera como que les gana la parte burocrática, la parte de la tramitología, por decirlo de una forma, y entonces ya se pierden en ese mundo de papeles y de oficinas y de oficios y de no sé qué, y entonces encuentran a lo mejor hasta pretextos, ¿no? Para desvincularse. Eh, Me parece que también hay quienes logran articular el trabajo y pueden continuar, pero sí creo que no son la mayoría, creo que más bien podrían ser los más pocos. Y dependiendo mucho de la labor que hacen, yo mencionaba el ejemplo de esta oficina de enlace ciudadano, porque esta oficina en el ayuntamiento se trata de andar en puro trabajo de campo, ¿no? Y entonces tienes que ver o sea, sí también hay trabajo administrativo, eso es lo que entiendo, pero es mucho estar en las colonias y hablando con los encargados del orden, con los jefes de manzana, etcétera, y entonces ahí el pulso del colono pues está muy, muy presente, pero cuando la oficina es una oficina, pues distante de la realidad social, que está encerrada en trámites, que está encerrada en proyectos de papel, etcétera, pues se prestan más a que se desvinculen. En el caso de los diputados, nosotros vimos le dimos seguimiento a un político que se fue desde funcionario del ayuntamiento hasta senador, pasando por la diputación estatal. Y lo logró gracias a que él no se desvinculó. Él incluso traía un discurso como un tanto romántico sobre el pobre, ¿no? Él decía, es que cuando yo me tomo una coca en mi casa, a mí no me sabe igual que cuando me la ofrecen en la casa de donde hay pobreza. Y entonces ese tipo de personajes siguen vinculándose, por ejemplo, a través de las diputaciones, pues utilizando esos recursos que les llegan a ellos, pues utilizándolos para comprarles materiales a los colonos, para llevarles regalos, para, no sé, estar como manteniendo esa relación clientelar con ellos. Y bueno, de eso me acordé. Muchas gracias. Gracias, Pavel. Muy bien. Pues, Pavel, muchísimas gracias por esta plática tan interesante que seguramente nos hace pensar a todos, ¿no? En relación a nuestros proyectos de investigación.
algunas de las personas que están el día de hoy con nosotros están realizando su proyecto de tesis en este tipo de asentamientos. Entonces, seguramente nos ayudaste a replantear preguntas o a poder entender desde otro punto de vista esto que también observamos en campo. Pavel, agradezco muchísimo de nuevo pues tu presencia el día de hoy y bueno, pues ha sido súper interesante. Gracias a todos por estar de nuevo con nosotros y te ofrecemos un aplauso. Gracias. Yo quisiera comentar nada más que me da mucho gusto y es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y déjenme decirles que la doctora Yadira fue de las personas que también yo anduve trabajando en sus proyectos en las colonias y también me enseñó mucho y yo te agradezco mucho, ya, mucho, mucho. Al contrario, Pavel, es un placer, siempre es un placer. Tú tienes un ánimo enorme, ¿no? Entonces, pues, gracias. Siempre ha sido un placer trabajar contigo. Gracias. Un abrazo okay. y gracias a todos por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.